La actualidad del conocimiento, porque de su experiencia obtenemos beneficios. Vive sano, hablando con los expertos. Estamos de regreso, amigos, en nuestro segmento Hablando con los expertos. La mujer ha logrado insertarse en la sociedad en diferentes ámbitos, pero no es menos cierto que con ello ha asumido muchos riesgos, lo que la hacen víctima de padecer enfermedades que en la antigüedad se entendían que solo afectaban a los hombres. Hoy vamos a tratar el tema de la enfermedad cardiovascular en la mujer. Quien está con nosotros nos ayudará a decir sobre recomendaciones preventivas, a decirnos también cuáles son las causas, las consecuencias. Ella es la doctora Claudia Almonte, quien es médico cardiólogo y además tesorera de la Sociedad Dominicana de Cardiología. Doctora, bienvenida y gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias, Elizabeth, por invitarme a tu programa. Muchas gracias. Doctora, antes yo recuerdo de niña que cuando escuchaba decir un ataque cardíaco, yo pensaba en un hombre sudoroso, con dolor en el pecho y que le daba un infarto. Pero vemos que en la actualidad las mujeres ya se están acercando también a esa condición. ¿Qué está sucediendo? Sí, Elizabeth, como bien dijiste, realmente antes se tenía la creencia de que el infarto era el típico hombre con el dolor de pecho, lancinante. Y realmente por esto muchas mujeres pasaban con enfermedad cardiovascular, sobre todo infarto, y eran mal diagnosticadas o cuando llegaban al centro realmente no se hacía un correcto diagnóstico. Hoy en día los profesionales de la cardiología sobre todo se ha preocupado y las asociaciones cardiovasculares se han preocupado por llevar a la población en formación, a los médicos profesionales en formación, de que sí que realmente las mujeres también tienen enfermedad cardiovascular. De hecho, es una de las principales causas de muerte en la mujer, contrario a la creencia que tiene la mujer hoy en día, de que es simplemente el cáncer de mama. Cuando hablamos de enfermedad cardiovascular, ¿cuáles afecciones abarca este concepto? Correcto, enfermedad cardiovascular implica infarto al miocardio, accidente cerebrovascular, enfermedades vasculares periféricas también. ¿Hay una edad específica para que la mujer pueda verse afectada por esta condición? Sí, normalmente se tiene estipulado que la mujer ya después que inicia lo que es la menopausia, sabemos que la menopausia en la mujer inicia más o menos como a los 50 años, pero no menos cierto, existen mujeres que tienen menopausia precoz, ya sea inducida porque han tenido que tener alguna intervención quirúrgica, lo cual ha inducido a una menopausia antes de la edad estipulada, pero también la edad frecuentemente en las mujeres para aparición de enfermedad cardiovascular o manifestación es luego de la menopausia, porque existen teorías de que realmente los estrógenos, que son los que nos cuidan a nosotras las mujeres, ya a esa edad ya no nos protegen. Entonces, ¿qué pasa? En el hombre la estadística de aparición de la enfermedad cardiovascular es más joven, estamos hablando de unos 40 años. Pero en la mujer ya después de los 50 se iguala en proporción en lo que es la aparición ya de la enfermedad en sí. Ahora bien, existen mujeres que obviamente pueden ser diabéticas a edad temprana, entonces ya ahí cambia el panorama. Realmente esas pacientes deben de ser evaluadas anualmente para detectar a tiempo alguna enfermedad probable cardiovascular. En estas pacientes se debe hacer una mayor prevención si tienen una aparición de diabetes en edad más joven. Cuando aparece la enfermedad cardiovascular, ¿es de imprevisto que se nos presenta o hay signos que te van avisando a lo largo de la vida que tú tienes que estar alerta? Exacto. Realmente hoy en día la Sociedad de Cardiología, los cardiólogos, las asociaciones de cardiovasculares se preocupan mucho por hacer lo que es la prevención. Realmente si una paciente es obesa desde edad temprana, si una paciente ha tenido preeclampsia en los embarazos, si una paciente es hipertensa, si una paciente es diabética, fumadora, colesterol alto, realmente son pacientes que en un futuro pueden tener una enfermedad cardiovascular. Entonces, ¿qué pasa? En las mujeres los síntomas premonitores de un ataque cardíaco no son necesariamente igual que en un hombre, que normalmente se produce donde se produce angina. A veces la mujer lo que simplemente manifiesta es una sensación de malestar estomacal, sudoración, disnea o fatiga, dolor en el cuello, en la parte anterior del cuello, o una sensación de anugo,
que es frecuente verlo. También dolor en el brazo o en el hombro izquierdo. Muchas mujeres realmente llegan muy tarde a lo que es la emergencia, porque precisamente entienden, le dan una explicación a su dolor de pecho o a su malestar y entienden que no necesariamente es un infarto o un síndrome coronario que están cursando. Viendo los signos que usted dice que se pueden presentar, entonces bien se puede confundir hasta con una fatiga normal del ajetreo diario. Correcto. Entonces, ¿qué debe hacer la mujer para estar alerta? ¿Solo debo ir al cardiólogo porque tengo una condición cardiovascular o debo después de cierta edad visitar de forma periódica a un cardiólogo? Sí, importante. Mira, realmente hoy en día incluso los ginecólogos se han aunado a nosotros, los cardiólogos, ya que cuando acude una mujer en edad menopáusica, realmente ellos la envían al cardiólogo a hacerse una evaluación completa cardiovascular. Lo correcto es que la mujer se haga una evaluación cardiovascular completa ya en la edad menopáusica, después de ella, y que también trate, si está en terapia de reemplazo hormonal, aún mucho más. Porque sabemos hoy en día que realmente la terapia de reemplazo hormonal es un factor de riesgo para predisposición en un futuro de eventos cardiovasculares, y si está en esa condición, lo ideal es que su ginecólogo la envíe anualmente a hacerse una evaluación. Si es una paciente fumadora, si es una paciente, como sabemos, con colesterol alto, los antecedentes familiares son muy importantes. Por ejemplo, si ha tenido madre o padre con muerte súbita o infarto al miocardio, su madre a una edad joven, o si ha tenido preeclampsia, ya son factores que alertan a que esa mujer realmente debe de hacerse una evaluación cardiovascular más cercana. Cuando mi ginecólogo o el ginecólogo de las mujeres que nos escuchan o de cualquier familiar que se preocupe por la salud de la mujer, no me refiere a una consulta cardiovascular, ya tengo la edad o los factores predisponentes, ¿puede la mujer por voluntad propia acudir a un cardiólogo sin ser referida? Claro que sí, claro que sí. A veces en lo que es la consulta de cardiología vemos la mujer acompañando a su padre, a su hermano, llevando a sus hijos, preocupados por la salud cardiovascular, y sin embargo ellas no se evalúan. Sí. Muchas veces nos llama la atención de que realmente ellas afanadas, en fin, por su familia, por el bienestar de su esposo, su padre o sus hijos, pero sin embargo ellos no sacan tiempo para también pedir simple y llanamente una consulta de una evaluación general cardiovascular, que claro que lo pueden hacer sin ser referidas. Y aparte de estos factores predisponentes, hereditario, ¿qué otro factor incide en la condición de la enfermedad cardiovascular? Bueno, realmente ya serían factores genéticos, por ejemplo, que tenga una anomalía del nacimiento de alguna arteria, por ejemplo, pacientes que están usando anticonceptivos, también debo mencionar, que pueden predisponer a eventos cerebrovasculares. ¿Por eso no podemos automedicarnos con cualquier anticonceptivo? No, correcto. Correcto, es decir, lo ideal es que acudan a su ginecólogo, y si hay alguna duda de que realmente tiene algún factor de riesgo, por ejemplo, de que ha tenido trombosis venosa profunda en los miembros inferiores, o que tiene alguna otra condición que pueda contraindicar los anticonceptivos. Mujer versus hombre cuando sufre una afección cardiovascular, ¿cuál es el pronóstico de recuperación entre uno y otro? Mira, realmente se habla de que en el primer año, luego de un infarto al miocardio en una mujer, el pronóstico no es muy bueno. Okay. Se habla de una alta tasa de mortalidad en relación a lo que es el hombre. En verdad, esta es una disyuntiva, porque la mujer realmente, como te dije o te explicaba antes, llega más tardío, ya es una enfermedad más avanzada, okay, y realmente el pronóstico ahí cambia. Cuando se detecta a tiempo y el pronóstico es favorable, la posibilidad de la mujer reinsertarse al ámbito laboral, ¿cómo se ve? Sí, realmente se ve, como te digo, mira, en verdad en la experiencia que hemos tenido, cuando ya una mujer ha tenido un evento cardiovascular, realmente el insertarse de nuevo a su vida normal es un poco menor que en el hombre. Es totalmente diferente, porque si llega con un infarto es un poco más complicado. Son pacientes que caen en fallo cardíaco y ya realmente es difícil que vuelvan a su actividad laboral de antes.
Doctora, vamos a una pequeña pausa comercial. Ustedes no se muevan de ahí, que ya continuaremos hablando de este interesante tema, la enfermedad cardiovascular en la mujer. Nelares, nueva empresa dedicada a la importación de una gran variedad de productos de primera calidad para restaurantes y hoteles. Ofrecemos alimentos y bebidas para paladares exigentes y al alcance de todos los presupuestos. No pierda la oportunidad y pregunte por nuestro catálogo llamando al 809-238-5681 o visítenos en www.nelares.com. La actualidad del conocimiento, porque de su experiencia obtenemos beneficios. Vive sano, hablando con los expertos. Continuamos en Hablando con los Expertos. Nos acompaña Claudia Almonte, quien es médico cardiólogo y tesorera de la Sociedad Dominicana de Cardiología. Doctora, antes del cambio hablábamos del pronóstico de recuperación que tiene una mujer versus a cuando una enfermedad cardiovascular ataca al hombre. Cuando logra asumir el tratamiento, asimilar ese tratamiento, ¿es dolorosa la terapia? ¿Es solo medicamentosa o cómo se maneja? Bueno, realmente depende. Por ejemplo, si la paciente ha tenido un síndrome coronario agudo, un infarto, realmente conlleva probablemente a un procedimiento que sería ya cateterismo cardíaco para ver si hay alguna arteria ocluida, la cual se pueda recuperar y recuperar por ende lo que es la función miocárdica afectada. Pero ya si después ya lo que básicamente ha tenido es hipertensión, si es una paciente que ha tenido un evento cerebrovascular, conlleva terapia física, terapia medicamentosa, normalmente es medicamentosa. Aparte de la historia clínica de la paciente para determinar si tiene la afección, ¿qué otro medio diagnóstico utiliza el cardiólogo para determinar? Correcto. Mira, es importante saber que las enfermedades cardiovasculares realmente no se diagnostican o se descartan totalmente, simple y llanamente con un electrocardiograma o un examen físico. Existen estudios como el ecocardiograma, la prueba de esfuerzo, que realmente nos dan un mayor indicio de que en verdad esa paciente no posee una enfermedad cardiovascular latente. Muchas veces se hace una evaluación y con un simple electrocardiograma ellas entienden que sí, que ya están bien, o el médico quizás le da una orientación de que no tiene nada, pero no es así. O por ejemplo, si una paciente está teniendo palpitaciones, es una paciente que califica para hacerle un Holter o monitoreo de 24 horas. Si se sospecha de que tiene hipertensión arterial o niveles de tensión arterial elevada, se debe colocar un mapa, que es un monitoreo de presión de 24 horas. Es decir, existen otros estudios también un poco más novedosos, como la angiotomografía coronaria, pero todo depende si ya estos estudios mencionados anteriormente han dado sospechosos, entonces ya se pasa al otro estudio un poco más definido. Aparte del factor predisponente de la edad en la mujer, ¿influye la raza? Bueno, realmente la raza así como tal depende, diríamos que la genética. Okay. Está lo que es la genética. Ya en cuanto a la raza sí se habla, se ha dicho de la hipertensión, que eso es ya sabido por todo, pero en verdad eso es a nivel general. Pero básicamente la genética es muy importante, la historia familiar, madre, padre, hermanos. Por ejemplo, si ha habido muerte súbita, es muy importante. Si ha habido infarto, por ejemplo, la mamá murió joven, de unos 40, 50 años, entonces son pacientes que califican para hacerle una evaluación cardiovascular mayor y más seguido. Ahorita usted nos explicaba de cómo se sorprende el cardiólogo cuando ve que la mujer cuida de su padre, de su madre, de sus hijos, mas no se evalúa a ella para ver si anda en estado normal. ¿Qué debe hacer la mujer en su estilo de vida? ¿Qué debe cambiar para evitar ser víctima de las enfermedades cardiovasculares? Así es. Hoy en día existen medidas preventivas, guías de manejo y realmente de prevención. Existe también lo que es la llamada Go Red for Woman, que es como una red que se hizo por la American Heart, que es la Asociación Americana del Corazón, y esta es basada en tratar de aumentar lo que es la prevención cardiovascular en la mujer,
precisamente por eso, incitarla a no fumar, a realizar ejercicios al menos 30 minutos 3 veces por semana, tratar de saber sus niveles de tensión arterial, es decir, yo diría que conocer sus números, los niveles de colesterol, conocerlos, niveles de presión arterial, sus niveles de glicemia también. Es decir, son factores que pudieran eventualmente prevenir a tiempo una enfermedad cardiovascular que deje incapacitante a lo que es la paciente femenina. En verdad, alimentarse saludable, eso es lo correcto por todos, obviamente, bajo en colesterol, tratar de llevar menos estrés, que hoy en día es más difícil. Realmente sabemos que las mujeres se preocupan más por todo lo que es de la casa, en el hogar, y conlleva un poco más de estrés, pero básicamente son esos los factores para tratar de prevenir una enfermedad cardiovascular. A veces, aparte de la alimentación, nos sometemos a dietas muy estrictas. Doctora, Correcto. ¿Qué tanto afecta la salud de la mujer el hacer dietas inapropiadas? Exactamente, lo correcto es que la mujer asista a un nutricionista, que muchas veces vemos pacientes que se hacen dieta y en verdad, exactamente, lo que una amiga le dijo, realmente las dietas no son igual para todo el mundo, además tienen que hacerse su perfil tiroideo, ver si realmente no se trata de una condición metabólica que la está llevando a mantener un peso elevado, si es que está haciendo poco ejercicio. También estas famosas dietas pueden conllevar a que tenga anemia, que tenga un déficit de algún nutriente que pudiera traerle otro tipo de trastorno. También el uso de medicamentos, de té o de hierbas para bajar de peso, medicinas automedicadas o que la amiga se la refirió. Realmente esto es muy peligroso porque pudieran presentar arritmias, deshidratación. A veces las pacientes tratan de bajar de peso usando limpiadores de colon y todo eso que pudiera incluso deshidratarla. Pero en verdad la autodieta no es recomendable. Lo ideal es que vaya a un nutricionista o un endocrinólogo que la guíe para perder peso. Cuando hablamos de esos medicamentos milagrosos, hablamos de esos quemagrasas. Correcto. A veces estamos en un régimen de ejercicio fuerte. Sí. Y le dice, tómate esta pastilla. Y son pacientes, exacto, son medicamentos que pudieran aumentar el metabolismo y entonces realmente la paciente va con arritmia, palpitaciones. Entonces, eso sí pudiera ser, pero secundario, obviamente. Ya como Sociedad Dominicana de Cardiología, ¿tienen ustedes algunos programas preventivos dirigidos a la mujer y a la familia en sentido general? Sí, realmente de la Sociedad Dominicana de Cardiología existe un capítulo de enfermedad cardiovascular en la mujer. Y ese capítulo realmente se preocupa por llevar o tratar de incentivar a la población dominicana, hace eventos, congresos en las plazas. Esa es la motivación de crear conciencia y también acudir obviamente a los medios televisivos, radio, prensa, para tratar de informarle a la mujer de que en verdad puede tener enfermedad cardiovascular. Hace unos años atrás hicimos una encuesta desde la Sociedad Dominicana de Cardiología de llamadas, tratando simplemente de saber cómo estaba la población dominicana femenina en cuanto a conocimiento de la enfermedad cardiovascular en la mujer. Y le preguntábamos, ¿cuál tú crees que es la enfermedad que más, por la que más muere la mujer dominicana? Y ellas entendían que era el cáncer de mama. Porque no hay esa información. Correcto, exactamente. Entonces hoy en día muchas de las mujeres están un poco más orientadas, hemos ido cambiando un poco esa desinformación. En el 2010 salió una estadística de que hubo una muerte por enfermedad cardiovascular, sobre todo por infarto, en un 15.4%. Sin embargo, por cáncer de mama fue un 2%. Que la diferencia es abismal. Exacto, pero eso quizás no les llega toda la información a la mujer y por eso ella entiende que lo que debe preocuparse es simplemente por sus mamas. Doctora, gracias por sus aportes a nuestro programa Vive Sano. Y usted sabe que este espacio es de ustedes para hacernos eco de esas medidas preventivas. Muchísimas Señores, gracias. Cuídense, quiéranse, consiéntanse y recuerden, tiempo de calidad para usted y los más importantes en la vida, la familia. Feliz resto del día y hasta la próxima semana.